Si alguien desea hacer algún comentario o una pregunta muy puntual al doctor sobre este tema. Lina, por favor, contábamos contigo, amiga. Gracias. Sí, en el tema del consentimiento, en el caso de menores de edad, se señaló una edad, es decir, 13 años, como en Estados Unidos, por ejemplo, que existe la COPA, ¿no? La Children Online Privacy Protection Act, ese es una rapidísimo. Y luego también saber cuál es el rol del grupo de trabajo del artículo 29, si se mantiene el grupo de trabajo para emitir todos los criterios específicos que van a venir de la interpretación del reglamento. Y por último, sí manifestar una preocupación en torno a por ejemplo, el pensar que el modelo pudiera aplicarse en México tal como está para el tema del consentimiento, sobre todo para MIPYMES y todas las startups que están naciendo en el país, porque sí realmente se vuelve un tema muy complejo el de cumplir con toda esta normatividad. No que no se protejan datos, pero que haya un modelo como más flexible para México sería muy bueno porque el crecimiento económico creo que se vería impactado. Y ahí nada más les doy el ejemplo de Spotify en un minuto. Ustedes saben que es una empresa sueca y ellos cuando nacieron en una cochera como startup y ya tenían más de 100,000 usuarios, no pudieron cumplir con la directiva 95/46 porque no podían registrar las bases de datos en todos Estados miembros porque no tenían abogados y áreas de compliance. Entonces cerraron, se fueron a San Francisco y cuando explota su modelo de negocio es que pueden regresar a Europa a cumplir. Y no significa que en Estados Unidos no hubiera privacidad. La FTC, la Comisión Federal de Comercio, también hacía sus inspecciones y demás, pero son ex post. Entonces un poco nos preocuparía, no para las empresas grandes, que esas ya cumplen, pero sí para las pequeñas, ¿no? Gracias. Sí, contesto. Vale. Sí, las preguntas son muy interesantes. En cuanto a los menores, el tema está regulado en el artículo 8 y yo tengo mis dudas acerca de si se ha hecho bien o mal. Primero, porque yo no sé bien por qué se refiere solo a condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información, nada más. Solo servicios de la sociedad de la información. Con lo cual, en el resto de los supuestos se tendrá que aplicar el régimen normal, el régimen general. Yo creo que debería haber sido condiciones aplicables al consentimiento del niño, al consentimiento del niño sin más, punto. Luego, en cuanto a la edad, efectivamente distingue entre 16 y 13 años. Se considera lícito el consentimiento cuando el niño joven tenga como mínimo 16 años y si es menor necesita del consentimiento del titular de la patria potestad, padre, madre, tutor, etcétera, etcétera. Pero dice además que los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines siempre que ésta no sea inferior a 13 años. Es decir, se está jugando entre 16 y 13 años. Es un modelo muy semejante al español. Aquí se ha tomado sobre todo el artículo 13 del decreto de 2007. En el reglamento se ven influencias de varios países, ¿no? Y la verdad es que en el régimen sancionador, en el régimen del menor, la influencia de España ha sido muy importante. En cuanto al tema del artículo 29, cambia de alguna manera. Primero, la Secretaría General pasa a ser del Supervisor Europeo. El Supervisor Europeo de Protección de Datos es quien ostenta la secretaría del Grupo de Trabajo del artículo 29. Sigue siendo un organismo de asesoramiento independiente que va a emitir decisiones, pero tiene también ahora una muy importante función en el sistema de coherencia y de cooperación y coherencia, el que antes comentaba, para también intentar garantizar la unidad de criterio entre las autoridades y también cuando pueda haber una disparidad entre la autoridad de control del ciudadano y la autoridad de control del lugar donde radica el domicilio de la multinacional. Ahí puede haber en algún momento alguna contradicción y entonces el comité sí que tiene mayores potestades para unificar criterios. Y en cuanto a lo que me decía del consentimiento, es verdad. Yo, como antes comentaba, no creo que el sistema por el que ha optado el reglamento sea el mejor. Yo creo, como antes decía, que en Europa el consentimiento es inequívoco y no creo que Europa
sea un lugar donde la privacidad esté en riesgo. Yo creo que se podría haber ido por el consentimiento inequívoco y no expreso tal cual dice el reglamento. El tema es el siguiente, como bien dices. Las empresas españolas saben europeas saben lo que tienen que hacer. Ahora, para efectos de adecuación, ¿hasta qué punto va a ser un criterio esencial o definitivo o condicionante o sine qua non para reconocer la adecuación? Yo creo que lo importante es que el consentimiento sea un consentimiento válido y suficiente y adecuado, y que garantice los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que a mí me parece que es importante. Pero este será uno de los temas fundamentales que tendrán que analizarse y que tendrá que verse también por el Comité Europeo. Ahora la Comisión, el otro día tuvimos un seminario en mi universidad y estuvo con nosotros quien está encargándose, o se ha encargado del reglamento europeo, Bruno Gencarelli, de la Comisión Europea, que es el que ha elaborado ha participado mucho en la elaboración del reglamento. Y nos contó que ahora están con el post-reglamento. Y lo que están haciendo es ahora viendo qué normas, qué criterios por parte de la Comisión y del Grupo de Trabajo del Artículo 29 se van a tener que adoptar antes de mayo de 2018 para tener todo claro. Y estoy seguro que uno de los temas será el consentimiento. Porque el Grupo de Trabajo del Artículo 29, como sabes, ya elaboró en su momento un documento muy interesante sobre el consentimiento, llamando la atención acerca de que el consentimiento no lo es todo, que quizás es más importante la finalidad, la seguridad, el principio de calidad, proporcionalidad, eso quizás es más importante, pero sí que va a plantearse problemas, sin duda alguna, y no tengo ahora la solución. No sé qué es lo que va a ocurrir, pero que va a plantear problemas, sin duda alguna. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí, por favor. Aquí abajo. Bien, tenemos toda una discusión sobre el tema del consentimiento. Me llama mucho la atención de lo que dice ahora en su exposición sobre que precisamente la protección, digamos, se puede desplazar hacia finalidad, hacia otras cosas y no solamente consentimiento. Durante mucho tiempo, en realidad, la piedra angular de la protección ha sido el asunto del consentimiento. En Europa me queda claro que hay mejores estándares de protección en un país como México, que digamos, a pesar de tener sí una normativa bastante avanzada y progresista, me parece que hay todavía un problema de déficit en temas de protección y el consentimiento así expreso me parece que para mí creo que es una muy buena medida, pero de todas maneras un poco conocer su opinión por dónde podríamos ir, porque ese va a ser también yo creo que una de las grandes discusiones en México sobre el tema del consentimiento. Que nos pudiera hablar así muy rápidamente de cuáles son en su exposición de los retrocesos en términos de derecho al olvido, ¿no? Que digamos en la ley general traemos enunciado, no un asunto de supresión, es un asunto de cancelación de datos personales, un poco extendido, pero valdría la pena ver cómo poder frasear este asunto, que evidentemente hay una discusión fuerte porque de repente se piensa que se eliminan datos y en realidad pues no hay una eliminación de datos, simplemente hay un asunto de desindexación, aunque esos datos siguen existiendo, hay una ponderación muy fuerte de derechos. Y las otras dos cosas que un poco a ver si nos puede mencionar sobre el asunto de que desaparece la obligación de hacer estos ficheros, estas bases de datos, ¿no? De manera obligatoria, me parece que digamos ahí hay toda una discusión, ¿no? Sobre la legalidad, la misma transparencia del tratamiento de los datos, etcétera, y una última, a ver si puede ilustrarnos sobre el asunto. Creo que el tema del oficial de datos o el delegado de datos es una figura muy importante, relevante, creo que innova mucho en el reglamento, y ver si, y por estas características que tiene, independencia, no puede ser suprimido de su trabajo por las cuestiones que haga, pareciera más bien que estamos en presencia de un ombudsperson,
en realidad, ¿no? No solamente un delegado, es decir, toma estas características de un person en términos precisamente de que tutela y protege un derecho fundamental. Tú, no sé si pueda un poco ahondar en estas cosas, me quedo, doctor. Preguntas todas ellas interesantísimas. En cuanto al consentimiento, vamos a ver, como antes comentaba, en Europa ahora la directiva 9546 y las leyes de los Estados miembros lo que exigen es que el consentimiento sea inequívoco, salvo para determinados tipos de datos en que debe ser expreso, y en algunos casos incluso expreso y por escrito. Hay, por tanto, en México es algo parecido, se ha ido por un modelo muy semejante al que les estoy exponiendo. Yo no creo que eso sea un modelo poco garantista, porque tenemos que ser realistas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las cookies? Con las cookies se dice que tiene que ser un consentimiento previo, informado, casi expreso. Con el reglamento debe ser incluso expreso. ¿Qué es lo que se intenta inventar a toda costa? Pues autorregulación, iconos, avisos, para evitar que dos cosas. Uno, el abuso en el uso de las cookies, y dos, que la navegación se paralice. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vía mecanismos de autorregulación, vía mecanismos de concienciación de los responsables, pero desde un punto de vista realista, pues, primero, hacer verle al usuario que las cookies, como las meigas en Galicia, a ver las haylas, y muchas. Hay que informarle, hay que informarle. Hay que utilizar las cookies que sean imprescindibles. Tengo que saber yo qué se está haciendo con las cookies que se implantan. Pero si yo tengo que estar autorizando expresamente, antes de cada acceso a cada página, el uso de las cookies, y yo digo que no, eso puede acabar con la navegación. Yo no quiero que me tengan que pedir permiso antes de entrar en cualquier página y que yo tenga que dar sí a las cookies, es decir, mi consentimiento. Yo quiero saber qué son las cookies, cuáles se utilizan, pero además en un lenguaje muy sencillo, muy simple. Y también quiero que el sistema me permita borrarlas. Borrar las cookies, borrar los datos de navegación, etcétera, etcétera. Y que haya en su caso mecanismos que permitan navegar sin utilizarlas. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? A que el consentimiento expreso muchas veces no es la solución. Yo prefiero, y es a lo que antes iba, más finalidad, más proporcionalidad, más seguridad, más transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo mexicano actual, como el europeo actual, cumple lo que habrá que que atajar los abusos, y que las autoridades de protección de datos y de control, los institutos, a medida que vayan recibiendo denuncias, vayan estableciendo criterios claros acerca del alcance del consentimiento. ¿Qué se entiende por consentimiento nulo? ¿Cuándo se puede entender que el consentimiento es nulo? No se puede consentir cualquier cosa. A mí no me vale que el consentimiento sea expreso y que con eso se entienda que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Yo lo que quiero es, repito, que sea un consentimiento válido. Yo creo que México hoy por hoy cumple por supuesto, con los de la directiva y con los estándares. Yo no creo que sea más progresista, lo digo sinceramente, el consentimiento expreso. Se lo digo porque, mire, cuando yo entré en la Agencia de Protección de Datos en el año 2002, casi lo primero que me encontré encima de la mesa fue una proposición no de ley presentada por todos los grupos políticos, todos, desde el Partido Popular, no, salvo el Partido Popular, quiero recordar, pidiendo que en la ley el consentimiento fuese expreso. Me tuve que reunir con los representantes de los partidos políticos porque le digo la verdad, es cuando yo accedí a la agencia creía que eso es lo que había que hacer. Pero cuando empiece uno a analizar un poco más el tema, les intenté convencer, oye, es que por ahí no van los tiros, porque eso puede bloquear mucho, y además bloquearlo artificialmente. Bloquear mucho. Es como ahora, lo que queremos es el aviso de privacidad
acepto los términos y condiciones, punto. Y no me quiero leer los 60 páginas y lo hago. Pues si el consentimiento se convierte en algo semejante, yo prefiero que sea más razonable y menos formalista, en mi opinión. En cuanto al tema del derecho al olvido, es que el artículo 17, que regula el derecho al olvido, ahora lo que establece es que, primero, que hay un derecho de supresión. Dice, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual, y lo repite, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos. Pero luego, a renglón seguido, añade, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Entonces, hay una serie de circunstancias que son aquellas en las que se tiene que amparar el derecho de supresión. No en principio como ahora, que es, oiga, yo le pido que suprima los datos porque considero que van contra mi privacidad, contra mi imagen, contra lo que sea. Y lo que hay que hacer es ponderar derechos. Ahora se establecen una serie de circunstancias que tienen que darse. Y esto es lo que yo entiendo que quizá con la intención de regular más y más claramente el derecho al olvido, primero se ha, creo, cometido el error de confundir supresión y olvido, porque aquí habla de cualquier responsable, no de los buscadores, y luego lo reduce a esas circunstancias que se recogen en los apartados A a F del artículo. Por eso pienso que se ha dado un poco marcha atrás en relación con la sentencia de mayo de 2014. En cuanto a las notificaciones, ya no hay que notificar los ficheros, ya no va a ser obligatorio notificar los ficheros. En el modelo español, la notificación de ficheros a la Agencia de Protección de Datos es uno de los puntos clave, esenciales. O mejor dicho, se entra en la cultura de la protección de datos a través de la notificación de ficheros. Yo notifico el fichero y parece que ya estoy cumpliendo. Y es verdad, eso hay que reconocer que en parte es verdad. En una primera fase de concienciación, el mero hecho de tener que notificar los ficheros implica que tienes que identificar qué ficheros tienes que hacer un pequeño trámite muy fácil ante la agencia, pero tienes que hacerlo, que te piden qué naturaleza de datos son los que estás tratando, si hay o no cesiones de datos personales, si hay o no transferencias, y tienes que identificar primero cuáles son los tratamientos de datos que vas a llevar a cabo y luego notificar. Pero parece que a partir de ahí ya todo se olvida. Y eso es lo que quizá, bueno, eso es lo que quiere evitar el reglamento, ¿no? Entonces, la notificación no va a ser obligatoria, no es obligatoria. En España ya vamos por millones y millones de ficheros inscritos, ¿no? Y ha sido muy útil, pero creo que ya tenemos que dar un paso más. Tenemos que dar un paso más. Y luego el delegado de protección de datos, efectivamente, es que si uno lee los artículos 24 y siguientes que regulan el delegado, no, perdón, 33 y siguientes creo que es, que regulan el delegado de protección de datos, no lo encuentro ahora, cae en la cuenta de que es un defensor de derechos y de... Hay quien ha cuestionado si puede ser el responsable de seguridad, el mismo que lleve a cabo o que sea el delegado de protección de datos, pero no puede ser, porque el responsable de seguridad tiene un ámbito mucho más limitado, mucho más restringido. El delegado, por ejemplo, será interlocutor con las autoridades de protección de datos, tendrá que ser al que le pregunten o que decida cuando haya transferencias e interacciones de datos. No son medidas de seguridad, sino mucho más, derechos arco, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que tiene una labor importantísima, una especie de ombudsman de la protección de datos, y lo que me plantea a mí problemas también, incluso jurídicos, es cómo ubicas esa figura en la administración pública. Porque en teoría, en una secretaría de gobierno, el delegado tendría que reportar directamente con el secretario, con nadie más, en España, con el ministro o la ministra, independiente, puede ser externo o interno.
puede ser funcionario o no funcionario. Si decimos que es un funcionario y por tanto en España será un funcionario de por vida, en propiedad, hasta la jubilación, eso no afecta también a su independencia. Como no me pueden echar, también es verdad que yo, y la responsabilidad que tengo, yo trabajo aquí, o por el contrario tiene que ser una persona que le designen y que le pueden designar solo para 1 año, para 2 años. Al principio había incluso un plazo máximo de mandato, 4 años, 5 años. Eso se ha suprimido. Ahora se dice que nunca podrá ser revocado o suspendido o despedido por razón de sus funciones. Es decir, es una figura central que va un poco en línea con lo que usted dice. Gracias. ¿Cómo anda de tiempo? Es la comisión la que tiene más. 10 minutitos más, ya cerramos, ¿sí? Gracias. Gracias. Otro tema central que ha estado en la mesa a partir de la aprobación del reglamento es el Privacy Shield. Es cómo va a funcionar la relación y la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué con Estados Unidos y no con el resto de los países? Y ya platicábamos al inicio de la conferencia de que cualquier país que tenga intereses o en la práctica lleve a cabo transferencias de datos tendrá que adaptar su legislación a cumplir con los estándares mínimos del reglamento, porque con Estados Unidos es el Privacy Shield y todo el tema alrededor de eso. Sí, vamos a ver. Eso nos lleva al tema de las transferencias. Hay que distinguir entre la aplicación extraterritorial del reglamento y las transferencias internacionales. Las transferencias no necesariamente implican aplicación extraterritorial del reglamento. El régimen de las transferencias lo que pretende es que si los datos salen de la Unión Europea, allá donde vayan y donde estén, también estén respetados y también estén protegidos, ¿no? Eso se consigue a través de, entre otras cosas, o las no me centro en ello porque no tenía tiempo, entre las Binding Corporate Rules, las normas corporativas vinculantes, las cláusulas contractuales tipo, el consentimiento del afectado, también, pero también la adecuación, que haya una decisión de adecuación. En Estados Unidos no era una decisión de adecuación del país, sino de empresas. Estados Unidos como tal no es un país con nivel adecuado. Las empresas, bueno, ahora ninguno, porque además como se anuló el tema del Safe Harbor, ya no hay, ahora están en el aire las transferencias. Se acude entonces a este mecanismo de Privacy Shield. ¿Por qué con Estados Unidos? Porque los flujos de datos más importantes, con diferencia, son entre Unión Europea y Estados Unidos. Pues es imprescindible el conseguir un mecanismo que garantice las transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos con respeto a los derechos fundamentales. Aquí hay un tema que en mi opinión es muy complicado, y es que el Tribunal de Justicia, en la sentencia por la que anuló el puerto seguro, lo que hizo no fue analizar solo el sistema de puerto seguro, sino la situación real de Estados Unidos. Les dijo el Tribunal de Justicia, aun a pesar del puerto seguro, lo cierto es que en Estados Unidos hoy, por razones de seguridad, de lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, hay acceso a datos por parte de autoridades que Europa desconoce cuáles son. Con Privacy Shield ocurriría en principio lo mismo. Bien es verdad que lo desconozco porque es un documento larguísimo. Creo que ya está a punto de ser aprobado, si es que no se ha aprobado ya. Dijeron que la próxima semana. Ahí está. Precisamente, y si me permiten la anécdota, cuando estuvo Bruno Gencarelli en Madrid, lo estuvimos cenando y el pobre no pudo cenar porque estaba constantemente al teléfono porque esa noche estaban cerrando la negociación de Privacy Shield. Y a las 11:30 de la noche le estaba llamando gente de la Comisión Europea porque iban a cerrar ya esto era el 23 de junio, estaban cerrándolo ya. Pero habrá que esperar y seguro que se va a recurrir. Se va a impugnar al Tribunal de Justicia y será el Tribunal de Justicia al final el que decida. Gracias. Seguro. Yo quisiera su opinión más que nada.
Me parece que en el reglamento igual y no se introducen reglas relacionadas con el tema, por ejemplo, de imponer medidas disciplinarias, procedimientos y mecanismos, porque yo creo que eso lo está dejando a la legislación o en todo caso a las autoridades locales, ¿no? Por una cuestión de competencia y soberanía local. Y me parece igual que el tema de generar las acciones respecto del daño moral que pudiera derivar, ¿no? de una violación a la protección de derechos humanos, perdón, a la protección de datos personales, que bueno, también es un derecho humano, así es, igual lo está dejando a las legislaciones civiles locales. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias. Sí, vamos, muy interesante también. El tema de las medidas disciplinarias. Sí, cómo no. También era mi última pregunta, pero creo que podemos abonar en este tema. Fíjese que precisamente yo de las notas que tengo, y platicamos con el doctor Lucatello de lo maravilloso de esta conferencia, son dos aspectos importantes, doctor, que tienen que ver exactamente con este título sancionador del reglamento europeo. En México sí tenemos en Ley General de Transparencia y en las leyes locales de transparencia capítulos específicos, uno de imposición de medidas de apremio, que es una figura jurídica procesal relativamente sencilla de imponer, y un capítulo específico de sanciones para quienes no son servidores públicos básicamente, pero tenemos todo un esquema completo de la regulación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y este tema yo lo enlazaría también con lo que llamamos la responsabilidad patrimonial del Estado. El único artículo que conozco es el 32 de la ley del SAT, que sí contiene responsabilidad patrimonial del Estado, y así como hace rato usted nos platicaba, cuando yo entro al SAT y me sientan para firmar el contrato, bueno, primero había que firmar el seguro, que decía que si llegara a aplicarse ese artículo 34 de la ley del SAT, SAT estaba protegido por esa responsabilidad patrimonial. Es el único caso que conozco, pero creo que en México hoy tenemos esa gran oportunidad y también un gran compromiso y responsabilidad, porque se está trabajando todo el esquema de leyes que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta legislación que tiene que ver con Sistema Nacional Anticorrupción también suma legislación que tiene que ver con responsabilidades. No solo es la Ley General Anticorrupción, ha habido ya reformas y todavía se siguen discutiendo en el Congreso, otras que faltan por venir, en donde me parece hoy nos estamos quedando en este tema anticorrupción solamente en sancionador, penal y demás, pero creo que nos faltaría también ahora aterrizar particularmente la responsabilidad patrimonial del Estado, específicamente en este tema de protección de datos, y que seguramente incidirá porque en México, como bien sabe usted, doctor, los órganos garantes de transparencia y de derecho de acceso a la información también lo somos de protección de datos personales. Entonces, eso nos pone en un contexto diferente. Por eso yo en un principio decía, en México, los órganos garantes 32 locales, hablamos mucho de ponderación de derechos, de equilibrio de derechos fundamentales. Entonces, creo que todo este contexto vale para igual pedirle su opinión, doctor. Terminamos con la última pregunta y después son 13 ya, ¿no? Sí. Por favor. No, bueno, pues qué gusto verlo, doctor, aquí, ¿verdad? Qué gusto. Y está muy relacionado, la verdad es que tiene que ver con la indemnización, porque me parece que si se le deja en el ámbito local va a haber mucha diferencia. Si yo voy con una multinacional que está en Bélgica, que son más laxos, pues a lo mejor la indemnización es menor a la que me pueden imponer en España. Entonces, si tenían considerado algo sobre emitir unas directrices o cómo lo van a manejar. Sí, perfecto. La verdad es que preguntas todas ellas muy interesantes y que giran en torno un poco al régimen sancionador, que es el... Bien, en cuanto a medidas disciplinarias, efectivamente se pueden imponer medidas disciplinarias. El reglamento no lo dice expresamente, pero sí que quedará a lo que decida cada Estado miembro, así que se deja en cada Estado miembro, porque estamos hablando ya de un régimen referido a
el empleo público, a los funcionarios de cada Estado. Hay una cesión inconsentida de datos, pero se identifica al funcionario, porque las medidas de seguridad permiten identificar. Entonces, esto permite iniciar unas medidas disciplinarias contra el funcionario. El reglamento no entra, pero eso quedará en manos de cada Estado miembro. ¿Por qué? Porque ya entró en el tema de indemnización, que planteaba también, lo que planteaba también la comisaria presidenta y lo que planteabas tú. El tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración en la Unión Europea es que es muy dispar, es muy diverso. Hasta hace unos pocos años, en Reino Unido, regía el principio de the king can do no wrong, el rey no se equivoca nunca. Y tuvo que ser una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia llamada Factor Time, que afectaba además a unos pescadores españoles, la que tuvo que indicar que cuando se produce un daño, un perjuicio derivado del funcionamiento de la Administración, hay derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluso en Reino Unido, donde no existía este sistema. ¿Qué quiero decir? Que el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, que me parece esencial que se incorpore en la lucha contra la corrupción, en su caso, y que también entra en juego aquí, es algo muy peculiar de cada Estado. Por lo que en el reglamento tampoco se ha entrado de lleno, pero se da por sentado de que esa indemnización que se pueda pedir, se puede pedir tanto por la vía civil como por la vía, en su caso, contenciosa administrativa, o la que sea en cada Estado. El derecho comunitario no entra, allá cada Estado con su régimen, para conseguir una indemnización tanto del sector privado como del sector público, tanto de particulares como de administraciones públicas. No he entrado en el régimen sancionador, quizá es simplificado al máximo. Sí que hay algunos artículos en los que establecen que habrá multas administrativas, que habrá otra serie de sanciones, o sea, sí que se regula una serie de sanciones, pero de un modo demasiado laxo. La utilización de la vía de apremio se puede utilizar. Cada Estado, si así lo tiene previsto, podrá ir a la vía de apremio. En España, desde luego, se puede. En España, la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, tiene un convenio con la Agencia Tributaria, de modo que es la Agencia Tributaria la que ejecuta las sanciones. Y eso seguirá funcionando igual. Y se puede ir incluso a la vía de apremio, y exigir el apremio y el embargo y cualquier medida que implique la ejecución forzosa de la sanción impuesta. Por tanto, sí responsabilidad patrimonial, sí posibles vías de apremio, medidas disciplinarias en función de cada Estado. Y en cuanto a la cuantía de las indemnizaciones, está un poco enlazado con lo que hemos estado comentando. Quizá es verdad que se debería de establecer algún criterio. Lo que ocurre es que, claro, ahí el tema es que en todos los Estados miembros, el criterio debería ser el de la prueba del daño. Es decir, no cabría, en mi opinión, que se dijese, por una violación del Reglamento de Protección de Datos, yo te reconozco una indemnización objetiva, responsabilidad objetiva, de 50.000 euros y a ti no. Porque en uno u otro Estado lo que habrá que hacer es demostrar el daño y evaluar el perjuicio y determinar en función de estos elementos la indemnización correspondiente. Es verdad que hay sectores, como por ejemplo el de los accidentes de tráfico, que hay ya unos estándares fijados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son tanto el número del número de accidentes que se fijan unas cuantías estandarizadas, ¿no? Pero aquí no, aquí a ver, se deberá de evaluar el perjuicio, el daño y la indemnización correspondiente que compense el daño demostrado. Muy bien, vamos a la conclusión del evento. Ahora vamos a otorgar los reconocimientos por parte de las instituciones a nuestro ponente. Muchas gracias.
parte del Instituto More, de la doctora Diana Guillén, la directora general del instituto, le damos esta parte de reconocimiento. Muchas gracias. Participando en el instituto, de verdad. Gracias, bueno, muy amable, muchísimas gracias por venir. Gracias. También nosotros hacemos entrega al doctor Piñar de un reconocimiento que dice la Coordinación de Organismos Garantes, la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema y el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora otorgan el presente reconocimiento al doctor José Luis Piñar Mañas por su destacada participación como ponente en esta conferencia magistral. Como siempre es un lujo escucharle, doctor. Para mí es un Gracias. honor, es un honor. Sí, siempre. Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer, un honor y a su disposición. Y nada, hasta otra ocasión. A su disposición.